conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos, amigos, quiero mandar un saludo muy especial a ustedes que nos están sintonizando. Sean bienvenidos a esta serie titulada En Busca de la Verdad. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y saben, mi hermano, que el conocer a Jesús y su verdad trae libertad al ser humano. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado La verdad sobre el origen del pecado. Y para nosotros esto es un misterio. Simplemente vamos a ver lo que Dios nos revela en su palabra. Yo no pretendo explicarte todas las razones, los motivos. Simplemente voy a compartir contigo lo que la palabra de Dios nos habla acerca del origen del pecado. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, ya Dios está terminando su creación. Y Dios ve hacia lo que hizo en esa semana y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, concluye esa semana de la creación y vemos que Dios dice que todo era bueno en gran manera. Quiere decir que no tenía rasgos de imperfección su creación. La pregunta entonces es, ¿cómo comenzó el mal? Porque en algún lugar debe de haber comenzado, con alguien debe de haber comenzado, de alguna forma debe de haber comenzado. Y si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 14, leemos lo siguiente: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Para comenzar, noten ustedes que aquí se está usando el nombre del rey de Tiro, del país de Tiro, del reino de Tiro, pero en realidad se está usando solo como un modelo, como un símbolo, porque vamos a descubrir al seguir leyendo que no habla del rey de Tiro, habla de otro personaje. Noten ustedes, sigue diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Por lo tanto, vemos que del personaje que se habla aquí es un personaje que fue creado por Dios. También es un personaje que cuando fue creado hubo fiesta en esa ocasión. Y noten, dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Por lo tanto, está hablando de un querubín, un ángel con 4 alas. Notan ustedes, y noten que se le llama querubín cubridor, y también nota que estuvo en el monte de Dios, o sea, cuando fue creado, esto sucedió en el cielo. Y en el versículo 15 sigue describiendo y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por lo tanto, este ser angelical, este querubín, fue creado perfecto. Cuando salió de las manos del Creador no tenía rasgos de imperfección, pero noten ustedes que dice que hasta que se halló en él maldad. Y eso es un misterio para nosotros, cómo este ser que es creado perfecto con el tiempo desarrolla la maldad y la rebelión. Y a esta altura, con esa descripción, nos damos cuenta de quién está hablando. Está hablando de Lucifer. Y la pregunta es, ¿por qué pecó Lucifer? Y la palabra de Dios nos explica eso. Vean allí en Ezequiel 28, versículos 16 y 17, dicen lo siguiente: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
Era un ángel muy popular en el cielo. De hecho, era ese querubín, era ese ser celestial que representaba a las huestes celestiales delante del trono de Dios. Y sigue describiendo: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. A Lucifer se le olvidó que él era un ser muy sabio o inteligente, pero con todo, esa inteligencia se la debía a Dios. Era un ser muy hermoso, pero se olvidó que la hermosura que él tenía se la debía a Dios. Y comenzó a adjudicarse todos esos atributos a sí mismo. Se comenzó a enorgullecer y desarrollar sentimientos de grandeza. Y dice así, termina: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Qué interesante, amados. Ahora, si seguimos leyendo, pasando al libro del profeta Isaías, nos da también más información, nos pinta otras partes de este cuadro de este ángel que se convirtió en demonio. Mira lo que dice en Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínate las ideas que comenzó a tener en su mente. Para comenzar, comenzó a sembrar semillas de duda en la mente de los otros ángeles en el cielo, de que Dios era un Dios injusto, que los forzaba a la obediencia, que no les daba la libertad de escoger. Al principio ni él mismo se entendía. Y para comenzar, al principio esa rebelión fue secreta, comenzó poco a poco a hacer esa rebelión en contra de Dios. Después fue en una forma abierta y nota que quiso ser igual a Dios. Se le olvidó que él era un ser creado. Quiso que los otros ángeles del cielo le rindieran culto a él como se lo rendían a Dios. Y llegó un momento que esa rebelión secreta se convirtió en una rebelión abierta en contra de Dios. Y conociendo cómo Dios es, un Dios paciente, un Dios misericordioso, ya me imagino que trató de razonar con él, hacerlo entender que por el camino que iba, no iba a traer nada bueno, no iba a terminar bien, que no era lo mejor para él ni para los otros ángeles, pero con todo él insistió en ir por ese camino. Y llegó un punto que al ser abierta la rebelión, la Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo. Y tú lees eso en el libro de Apocalipsis. Pasando al capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 al 9, leemos lo siguiente: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y noten que aquí Miguel es nuestro Señor Jesucristo, es un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Entonces Jesús estaba comandando las huestes celestiales que permanecieron leales a Dios. Y a quien se le llama el dragón, que es Satanás, Lucifer, así lo describe aquí en Apocalipsis 12, era seguido por aquellos ángeles que él había logrado engañar y que había hecho que se tornaran rebeldes en contra de Dios. Y lidiaba el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nota que habla de ángeles, o sea que hubo un buen número de los ángeles del cielo que creyeron en lo que Lucifer dijo. Logró engañarlos, los hizo creer que Dios no nos da
la libertad de escoger, que Dios es un Dios injusto, que Dios nos obliga a la obediencia. Regresando a la primera parte del capítulo 12, mira lo que dice: y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Nota que aquí, con estos simbolismos de Apocalipsis, describe Dios lo que Lucifer hizo cuando se convirtió en Satanás. Notas que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y la pregunta es: ¿qué simbolizan estrellas en profecía bíblica? No tenemos que inventar, el mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta a esta pregunta. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Quiere decir que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles del cielo. Y la Biblia nos enseña que en el cielo hay millones y millones de ángeles. Quiere decir que en esta tierra ahora también hay millones y millones de ángeles caídos, porque de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 siguió en rebelión a Lucifer. Por lo tanto, son millones y millones de ángeles que hay en esta tierra. Hablando el Señor Jesús de este incidente, vean lo que dice en Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Fue expulsado del cielo, así lo dice Apocalipsis, así lo dice también el Señor Jesús aquí en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 18. Fue expulsado con todos esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y regresando al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 12, vean cómo describe: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por lo tanto, cuando no logra su plan, que en su mente cochambrosa había planeado, pensando que si suficientes ángeles del cielo lo seguían, que podía derrocar el gobierno de Dios en el cielo y él ser semejante al Altísimo, como decía Isaías. Ahora, cuando no logra esos planes, dice que desciende esta tierra con grande ira. Está enojado el diablo, así lo presenta Apocalipsis. Y noten que él sabe que tiene poco tiempo. ¿Sabías tú una cosa? Si alguien conoce la profecía bíblica, es el diablo. Y el diablo sabe cómo va a terminar esto. Pero con todo, él está haciendo todo lo que puede para tratar de causarle dolor a Dios y a sus criaturas. Pero él sabe que le queda poco tiempo. Y de paso te digo que Satanás reclama el dominio sobre este mundo. Cuando descendió a esta tierra y luego engañó a Adán y Eva, así como engañó a los ángeles del cielo, y hizo que Adán y Eva desconfiaran de Dios, que desobedecieran a Dios, que hicieran lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ahora él reclamó el dominio sobre este mundo, sobre esta humanidad. Hasta antes, Adán era quien representaba a este mundo ante el gobierno de Dios. Pero una vez que Lucifer o Satanás hizo pecar al ser humano, él usurpó el dominio de esta tierra, al punto que recuerda que en Apocalipsis nos dice que fue echado del cielo. Pero leyendo en Job, relatando algo que sucedió en el cielo, mira lo que dice Job capítulo 2 versículos 1 y 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová.
Y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Qué interesante, cuando él se rebela en contra de Dios, es expulsado del cielo, no tiene más entrada a las cortes celestiales. Pero cuando hace pecar al ser humano, entonces reclama esta humanidad como de él. Y noten ustedes que Dios lo deja que siga con sus planes, con sus maquinaciones, porque antes Adán era quien representaba esta humanidad ante el gobierno de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios creó no solo este mundo, creó todo el universo. Por lo tanto, hay otros seres creados que no pecaron, que no han caído, y ellos se presentaban como Adán delante de Dios. Notan que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, los representantes de los otros planetas creados. Pero ahora ya no viene Adán, quien se presentó fue Satanás. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? De andar la tierra y de rodear por ella. Y el Señor Jesús, ahí en Juan 8:44, en el capítulo de Juan, o en el libro de Juan capítulo 8, hablándole a líderes religiosos que reclamaban conocer la voluntad de Dios, que reclamaban vivir la voluntad de Dios, miren lo que les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Les estaba diciendo: hijos del diablo, ustedes de vuestro padre el diablo son. Hermanos, yo no me atrevería a nadie a decirle hijo del diablo, pero el Señor se los dijo. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían la voluntad de Dios, reclamaban obedecer la voluntad de Dios, pero no lo estaban haciendo. Y cuando tú decides ir en contra de la voluntad de Dios, cuando tú conoces la voluntad de Dios y eliges ir en contra de eso, Dios no te puede reclamar como su hijo. Y si Dios no te reclama como su hijo, el diablo lo va a hacer, porque el diablo reclama a esta humanidad como de él. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. El diablo, dijimos que está enojado y anda como león rugiente. Se usa este cuadro para mostrar que es agresivo, que el diablo es destructivo. Llamados, es interesante que el diablo es el causante del dolor, el sufrimiento, la muerte. El diablo te pinta el mundo muy atractivo, y cuando tú le sigues y te dejas arrastrar en eso, después el diablo culpa a Dios por tu sufrimiento y dolor. Y lo más triste del caso es que el ser humano se lo cree. Yo he escuchado personas decir: ay, Dios me quitó a mi hijo, Dios mató a mi hijo, Dios destruyó mi matrimonio, Dios destruyó mi salud, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. Es el diablo el que está empeñado en frustrar los planes de Dios, causarle dolor y sufrimiento también al ser humano. Entonces, ¿cómo vencer a Satanás? Hay personas que me han dicho: pastor, estamos indefensos ante el enemigo. ¿Será que habrá una fórmula para vencer a Satanás? Dios nunca nos pediría que hagamos algo si no fuera posible lograrlo. Y ahí en el capítulo 6 del libro de Efesios, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da la fórmula para que nosotros podamos ser victoriosos ante el diablo. Vean versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en los versículos siguientes, si tú lo sigues leyendo, 12, 13, 14, descubres que comienza a hacer la comparación de un soldado romano y describe la armadura, las diferentes piezas y armas que utilizaba el soldado romano, y le da una aplicación espiritual el apóstol Pablo. Para comenzar, dice que nos debemos de ceñir de la verdad de Dios. El soldado romano se ponía una ceñidura de piel en el cuerpo antes de ponerse la armadura, y dice que eso debe de ser la verdad, debe ser el cimiento, lo fundamental en la vida del cristiano. Luego habla de la coraza, que es esa armadura, y dice que es la justicia. Luego habla de que nos pongamos el calzado, y está hablando del calzado, dice, del evangelio. Enseguida habla que tomemos el escudo de la fe, y enseguida habla del yelmo de la salvación, que era ese casco que traía, y por fin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si tú te vistes de todas estas cosas que habla el apóstol Pablo aquí, vas a ver que puedes salir victorioso ante las tentaciones del enemigo. En Santiago 4:7 Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Aunque el diablo es un enemigo poderoso, pero es un enemigo ya vencido, el diablo no te puede forzar a hacer lo que tú no quieres hacer. Simplemente que el diablo conoce tus debilidades y te tienta en las áreas débiles que tú eres, por ejemplo, que tú tienes. Por ejemplo, el Señor Jesús usó esta fórmula. Cada día comenzaba con oración, sometiendo su voluntad al Padre, y enseguida, cuando venía la tentación, resistía al diablo, decía: apártate de mí, Satanás. Aunque el diablo usaba a veces a las personas más cercanas al Señor Jesús. En una ocasión le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Jesús sabía que no era Pedro, detrás de él era el diablo, que estaba tratando de hacerlo desistir de cumplir su misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces el diablo huía de él, no tenía otra alternativa, no lo podía forzar, no lo podía obligar. Pero entonces más tarde, al siguiente día, venía y lo tentaba por otro ángulo, y lo mismo sucede con nosotros. En primera de Juan 3:8 dice así: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que entender eso, que cuando estamos pecando nos estamos poniendo en terreno del diablo, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y yo glorifico el nombre de Dios, porque en el nombre de Cristo hay poder. Quiere decir que Satanás, aunque es un enemigo poderoso, pero ya es un enemigo vencido, y está profetizado que va a ser destruido. Mira lo que dice en Ezequiel 28, 18 y 19: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ya está profetizado que va a ser destruido, que va a ser vencido. Así es que es un enemigo, pero un enemigo vencido. Recuerdo la historia de un niño que le gustaba leer revistas del viejo oeste, y tenía un héroe que era el alguacil. Y en cierta ocasión estaba leyendo una revista y encontró que el alguacil había agarrado a un bandido y lo había llevado a la cárcel, pero el bandido se había librado, había golpeado al alguacil y lo había metido en la cárcel y había huido. Y el niño, enojado, tiró la revista al piso, se fue a jugar, pero más tarde regresó y abrió la revista, pero la abrió en las últimas páginas, y leyó entonces donde el alguacil
Se había salido de la cárcel, lo había seguido, lo había golpeado al bandido, lo había arrastrado, lo había metido otra vez en la celda. Y el niño contento abrió la revista desde un principio, y cuando llegó a la parte que el bandido golpeaba al alguacil y lo metía a la cárcel, el niño decía: espérate un poquito, vas a ver, ya pronto te van a dar tu merecido, vas a ver. Y así también cuando tú te sientas triste porque problemas vienen a tu vida, porque vivimos en un mundo de sufrimiento, de pecado, de dolor, reprende al enemigo en el nombre de Cristo y dile: mira, ya Cristo te venció en la cruz, y espérate un poquito porque ya pronto viene el momento para cuando vas a recibir tu merecido. Y mira lo que dice en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Para eso vino Cristo, y tú puedes reclamar la sangre de Cristo, el poder que hay en Cristo, para salir victorioso y vencer el enemigo. Hermanos, es real el dolor, el sufrimiento. El mal comenzó, no entendemos en su totalidad, es un misterio para nosotros. Simplemente podemos ver lo que la Biblia nos dice. Número uno, asegúrate que tú vivas la vida cristiana como Dios manda. No te acarrees sufrimiento y dolor a la vida como muchos se acarrean por la vida desordenada que viven. Pero con todo, por más que vivas la vida cristiana, tarde o temprano el dolor, el sufrimiento van a tocar la puerta de tu vida, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Pero no te desanimes, sigue adelante, sigue confiando en Dios, o Dios te dará la solución para tu problema, o te va a dar las fuerzas para resistir, pero no te va a dejar solo, y tú vas a tener la victoria sobre el mal. Y cuando Cristo Jesús venga en gloria, entonces ya no más habrá sufrimiento y dolor. Pero mientras ese día llega, sigamos confiando en Dios. Confiemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros, y que nunca nos va a dejar poner una prueba, nos va a dejar pasar por algo que sea más fuerte de lo que podamos resistir. Y junto con la prueba, el Señor nos va a dar la solución para el problema, o las fuerzas para resistir. Déjame orar por ti, por tu familia. Padre celestial, te agradecemos por tu palabra, porque aunque no entendemos todo lo que tiene que ver con el mal, sabemos que tú no eres el causante de ello. Es un misterio para nosotros. Algún día en la eternidad entenderemos todo. Ahora simplemente entendemos que tú nos amas y que tú eres el causante de las cosas buenas. El diablo es el causante de lo malo. Ayúdanos a confiar en ti, no desanimarnos en los momentos difíciles, no culparte por el dolor y el sufrimiento, y sobre todo saber que pronto Cristo vendrá y ya no habrá más sufrimiento, dolor, muerte. Ayúdanos mientras ese día llega. Cuida de nosotros. Danos la victoria en Cristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.